Capítulo 1. El eco prohibido. Nunca olvidaré aquella noche. El convento estaba sumido en un silencio tan profundo que podía escuchar el roce de mi propio corazón contra las costillas. Caminaba sola por la biblioteca clausurada, ese lugar que las hermanas llamaban la sala de polvo y secretos. Allí, entre estantes carcomidos y pergaminos olvidados, encontré un libro que no estaba en ningún catálogo. La tapa de cuero tenía marcas que parecían respiraciones detenidas. Lo abrí con manos temblorosas, y lo primero que vi fue un salmo escrito en una caligrafía roja, casi como si alguien lo hubiera trazado con sangre diluida en agua bendita. Leí en voz baja: «Bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu». Apenas pronuncié esas palabras, algo recorrió mi cuerpo como un rayo oscuro. Mis piernas se aflojaron. Mis labios se abrieron solos, y un suspiro escapó de mi garganta. No era un rezo común, era un estremecimiento prohibido, una mezcla de devoción y deseo que me avergonzaba incluso en la penumbra. El eco del salmo no quedó en las paredes, lo sentí rebotar dentro de mí, en cada rincón donde mi fe y mi piel se rozaban. Cerré el libro de golpe, pero el temblor seguía vibrando en mis huesos. Como si el salmo no quisiera abandonarme. Me arrodillé en el suelo, respirando con dificultad. Intenté rezar un Padre Nuestro, pero cada palabra se torcía en mi boca, convirtiéndose en sílabas del salmo. Era como si la oración hubiera tomado posesión de mis labios, de mis pensamientos, de mi respiración misma. De repente, juraría que alguien más suspiró conmigo, un aliento cálido, muy cerca de mi oído. Repitió el mismo verso. Giré la cabeza, pero estaba sola, o al menos, eso creí. Salí de la biblioteca con el libro oculto bajo el hábito. Nadie debía saberlo, pero aquella primera lectura ya había marcado mi carne. Lo sentía en la forma en que mis dedos temblaban, en cómo mi pecho se arqueaba sin control, en cómo mi alma se debatía entre el miedo y un ardor inexplicable. Esa noche no dormí. En mi celda, cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco del salmo, repitiéndose entre mis suspiros, y cuanto más luchaba por olvidarlo, más profundo se hundía en mí, como una semilla que no pedí plantar, pero que ya había empezado a germinar. Yo no lo sabía aún, pero ese salmo sería mi condena. Capítulo 2. Susurros en la celda. Esa segunda noche el convento se convirtió en un espejo de mi propio miedo. Las campanas ya habían anunciado el silencio. Las hermanas dormían, y yo permanecía despierta con el libro escondido bajo el colchón. Era como si ardiera, como si incluso a través de la tela su presencia me quemara la piel. Me convencí de que no debía abrirlo de nuevo. Me repetí que aquello era un error, que no era más que una tentación disfrazada de plegaria. Sin embargo, cuando el viento golpeó las ventanas y escuché cómo los muros gemían bajo la tormenta, mis manos se movieron solas. Saqué el libro y lo abrí en la misma página. Allí estaba el salmo, esperándome como un amante paciente. Mis labios comenzaron a moverse, casi contra mi voluntad. Bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu. El aire de la celda cambió en un instante. La vela parpadeó y el humo formó una espiral que parecía seguir el ritmo de mi respiración. Sentí un escalofrío recorrerme desde el cuello hasta el vientre, un estremecimiento que no era del todo sagrado. Entonces lo escuché, un susurro. No era mi voz, era más grave, más cercano, como si alguien recitara conmigo, justo detrás de mi oreja. Bendito sea el temblor, susurró esa voz. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba como un tambor desbocado. Giré la cabeza y no vi a nadie. Solo la cruz de madera colgada en la pared, temblando levemente como si también respirara. Me llevé la mano al pecho intentando calmarme, pero en lugar de paz, sentí calor. Un calor húmedo, invasivo. Era como si las palabras del salmo se hubieran deslizado bajo mi piel. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja. El silencio me respondió primero, y después, un suspiro, largo, profundo, idéntico al mío.
Apagué la vela con un manotazo. Quedé envuelta en la oscuridad y aún así podía sentir la presencia. El murmullo seguía, repitiendo el salmo, mezclado con el sonido de mi propia respiración. Esa noche comprendí algo aterrador: no estaba sola. Cada vez que pronunciaba aquel salmo, alguien o algo lo pronunciaba conmigo. No era un eco, no era un recuerdo, era un acompañante invisible, tan real como mi carne, tan cercano como mi propio aliento. Me tapé la boca para detener el rezo, pero ya era tarde. El salmo me había elegido, y mientras trataba de dormir, sentí un último susurro en mi oído, suave como un beso que no pedí. No huyas, yo ya estoy dentro de ti. Capítulo 3. El temblor en la misa. El domingo amaneció con un cielo de plomo. Desde que abrí los ojos sentí el salmo latiendo bajo mi piel, como un corazón ajeno incrustado en el mío. Intenté ignorarlo. Repetí oraciones comunes, pero cada palabra terminaba deformándose en mi boca, como si todo lenguaje quisiera convertirse en aquel verso prohibido. Las campanas llamaron a misa y caminé hacia la capilla con el hábito empapado de sudor. Aunque el aire era frío, me senté en mi banco, rodeada de hermanas que rezaban con devoción intacta. Yo, en cambio, temblaba antes incluso de arrodillarme. El sacerdote levantó la hostia y comenzó el latín solemne. Yo cerré los ojos, tratando de sumergirme en la rutina sagrada, pero entonces lo sentí, el salmo queriendo salir de mi garganta, golpeando mis labios como un río desesperado. Me mordí la lengua para detenerlo, pero una gota de sangre me resbaló por la comisura. El sabor metálico no me salvó, al contrario, encendió algo más profundo, y antes de poder contenerme, las palabras escaparon, en un murmullo audible: bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu. Las hermanas a mi lado me miraron, primero con sorpresa, luego con horror. El coro enmudeció por un instante. Yo bajé la cabeza, pero mi cuerpo no me obedecía. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza, arqueando mi espalda, arrancándome un suspiro que resonó más fuerte que los cantos del coro. El sacerdote interrumpió la misa. «Hermana Clara», exclamó con voz grave, «¿qué has dicho?». Yo no respondí. Mi voz ya no era mía. Repetí el salmo una vez más, esta vez más alto, y las velas del altar titilaron violentamente como si un viento invisible soplara sobre ellas. Algunas monjas se persignaron, otras retrocedieron, murmurando plegarias de protección, y yo, en medio de ese mar de miradas, sentí que mi carne vibraba entre dos fuegos, la vergüenza y un placer que me quemaba los huesos. Cuando abrí los ojos, juraría haber visto al crucifijo inclinarse levemente hacia mí, como si escuchara también mis palabras. Y en ese instante, la iglesia entera se estremeció con un crujido que hizo caer polvo del techo. El sacerdote intentó continuar la misa, pero su voz se quebró. Yo había roto algo, lo sabía. Y mientras me obligaban a levantarme y salir de la capilla, aún temblando, escuché de nuevo aquel susurro, pegado a mi oído, invisible para los demás: ya no puedes escapar, tu fe y tu carne me pertenecen. Capítulo 4. La mirada del confesor. El padre Miguel me llamó a su confesionario la misma tarde. Sus ojos, habitualmente serenos, se mostraban inquietos, como si lo que había presenciado en la misa le hubiera abierto una herida secreta. Yo entré temblando, con el hábito pegado a la piel húmeda de sudor, incapaz de borrar de mi garganta las palabras que se habían escapado solas. El confesor cerró la puerta y el silencio cayó como un peso insoportable. Solo la tenue luz de la celda atravesaba las rendijas, dibujando líneas de oro sobre la madera oscura. «Hermana Clara», dijo con voz grave, «lo que recitaste hoy no estaba en nuestras escrituras. ¿De dónde lo sacaste?». Yo bajé la cabeza, pero el libro ardía bajo mis pensamientos como una hoguera imposible de ocultar. «Fue un salmo que encontré», susurré, «en un manuscrito olvidado en la biblioteca». El padre respiró hondo. «Repite una parte. Quiero escucharlo». Me negué al principio,
pero sus ojos me sostuvieron con una mezcla de autoridad y curiosidad peligrosa. Cuando finalmente abrí los labios, las palabras brotaron como agua prohibida. Bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu. El padre se estremeció. Pude verlo. Un tic en su mandíbula, un brillo súbito en sus pupilas. Su mano apretó con fuerza el crucifijo que llevaba colgado, pero sus dedos temblaban como si el metal quemara. «Basta», ordenó, aunque su voz era más un ruego que un mandato. Yo callé, pero el aire en el confesionario ya estaba cargado. No era el incienso de las misas. Era algo más espeso, una energía que se filtraba en la piel. Me atreví a levantar la vista. El padre me observaba con un fulgor extraño, no solo miedo, sino también deseo reprimido. Su respiración era pesada, como si también él estuviera atrapado en ese temblor. Ese salmo, dijo al fin, no viene de Dios, pero tampoco puedo apartar mis oídos de él. Me quedé helada. Por primera vez entendí que no era yo sola la poseída por las palabras. El salmo arrastraba a todo aquel que lo escuchaba, como un canto de sirena imposible de ignorar. El padre Miguel se levantó bruscamente, golpeando la madera del banco. «Prométeme que no lo repetirás», exigió, aunque en su mirada había más súplica que amenaza. Yo asentí en silencio, pero ambos sabíamos la verdad. El salmo ya estaba dentro de nosotros. Y esa noche, mientras me retiraba a mi celda, aún sentía la mirada del confesor clavada en mi piel, como si me hubiera dejado marcada, no por fe, sino por un deseo que ni él ni yo podíamos confesar. Capítulo 5. El espejo del convento. Aquella madrugada me levanté con el corazón encendido. No podía dormir. El salmo latía en mi interior como un tambor que nadie más escuchaba, obligándome a caminar por los pasillos oscuros del convento. El silencio era tan profundo que cada paso resonaba como una confesión. Me detuve frente a la sala del lavabo, donde colgaba un espejo antiguo que las hermanas usaban para arreglar el hábito. Siempre había evitado mirarme demasiado en él, temiendo descubrir más de lo que quería ver. Pero esa noche, una fuerza me empujó. Encendí una vela y me acerqué. Al principio solo vi mi rostro pálido, marcado por el insomnio. Sin embargo, cuando mis labios comenzaron a moverse, pronunciando sin querer los primeros versos del salmo, el reflejo cambió. «Bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu», susurré. Mi reflejo no repitió mis gestos. Se quedó inmóvil, con una sonrisa que no era mía. Mis ojos en el espejo brillaban con un fuego extraño, casi febril, y mis labios se movieron por cuenta propia, completando versos que yo no había pronunciado. Sentí un frío helado en la espalda. Quise apartar la vista, pero algo en aquella imagen me atrapaba. El espejo devolvía no a una monja devota, sino a una mujer distinta, los labios rojos como herida abierta, la respiración entrecortada, y el hábito que parecía deslizarse por sus hombros como si quisiera caer. «No eres tú», murmuré con un hilo de voz. El reflejo sonrió más amplio, y entonces lo escuché, un gemido suave, húmedo, que no salió de mi garganta sino del cristal. La llama de la vela titiló, y por un instante tuve la certeza de que esa otra, yo, estaba viva al otro lado, atrapada, pero más libre que yo misma. Retrocedí de golpe. La vela casi se me cayó de las manos. Quise rezar, pero cada palabra terminaba torcida en suspiros. El espejo, mientras tanto, seguía mostrándome a esa mujer que me miraba con deseo y burla, como si supiera que tarde o temprano yo sería ella. Corrí de vuelta a mi celda, con el corazón retumbando contra las costillas. Cerré la puerta y me arrodillé, rogando a Dios que borrara esa visión. Pero incluso con los ojos cerrados, el reflejo seguía allí, clavado en mi mente, esa otra Clara, temblando entre suspiros, esperando a que yo le abriera la puerta. Esa noche comprendí que el espejo no solo reflejaba mi cuerpo, reflejaba lo que el salmo estaba haciendo con mi alma. Capítulo 6. El deseo que reza. Pasaron los días y lo que al principio era miedo comenzó a transformarse en algo que me quemaba más que el propio infierno. La espera. Sí,
Esperaba la noche con un anhelo que me avergonzaba. Sabía que, al abrir el libro y recitar el salmo, mi cuerpo temblaría de nuevo. Y ese temblor se había vuelto mi secreto, mi droga, mi rezo más íntimo. Cada palabra me desgarraba y, sin embargo, me hacía sentir viva. Durante la misa, fingía seguir las oraciones, pero en mi mente resonaban los versos prohibidos, como un amante escondido detrás de cada plegaria. En silencio, los repetía dentro de mí, y mis labios apenas contenían la urgencia de pronunciarlos. Una tarde, me encerré en mi celda antes del toque de campana. El libro descansaba sobre la mesa, abierto en la página marcada con cera derretida. Me arrodillé frente a él, como si fuera un altar secreto. La vela ardía, iluminando las letras rojas que parecían palpitar. Comencé a recitar. Bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu. El aire se volvió espeso, como si la celda estuviera habitada por presencias invisibles. Sentí una mano recorriéndome el cuello, aunque nadie estaba allí. Mis labios se abrieron más, mi voz se quebró en suspiros. El rezo no era ya plegaria, era gemido. Me llevé una mano al pecho, intentando calmar el ardor, pero en lugar de paz encontré un pulso que me arrastraba más profundo. Cada palabra era un latigazo de deseo y, al mismo tiempo, un abrazo sagrado. Entonces, escuché el murmullo de respuesta. Esa voz grave, siempre cerca de mi oído, repitió conmigo el salmo, pero con un tono más bajo, más íntimo, como si me guiara hacia una comunión prohibida. No temas, susurró aquella voz. El deseo también reza. Mis rodillas cedieron. Caí sobre el suelo frío, arqueando la espalda, con el hábito pegado a mi piel ardiente. Entre suspiros, entendí algo terrible, no quería detenerlo. Cada célula de mi cuerpo clamaba por seguir, por entregarse más, por desvanecerse en ese fuego que era mitad divino, mitad maldito. Cuando finalmente la vela se apagó sola, quedé tendida en la oscuridad, jadeando, con lágrimas en los ojos, lágrimas de culpa, sí, pero también de una plenitud que jamás había sentido en mis rezos ordinarios. Esa noche, descubrí una verdad que me quebró. Mi fe ya no estaba en Dios, estaba en el Salmo. Capítulo 7. El secreto del Salmo. La curiosidad se había vuelto más fuerte que el miedo. Cada día me consumía un poco más, y cada noche, el Salmo me reclamaba con su temblor ardiente. Yo necesitaba respuestas, aunque una parte de mí temía encontrarlas. Fue la hermana Inés quien notó mi inquietud. Ella era la más anciana del convento, una mujer de mirada hundida, casi siempre silenciosa, pero con un peso en los ojos que parecía cargar siglos de secretos. Una tarde, cuando me sorprendió con el libro oculto bajo el hábito, no gritó ni me acusó, solo murmuró: «¿Ya lo encontraste?». Me quedé helada. «¿Qué cosa, hermana?». Ella me tomó del brazo con una fuerza inesperada. Sus dedos huesudos se clavaron en mi piel. Me condujo hasta una capilla lateral que casi nunca se usaba. Allí, el polvo cubría los bancos y las velas parecían haberse apagado hacía años. Cerró la puerta y, con un suspiro, me dijo: «Ese salmo no pertenece a nuestras escrituras. Fue traído aquí hace más de 3 siglos». Sus palabras me erizaron la piel. Los fundadores del convento recibieron un visitante, un espíritu disfrazado de ángel. Les entregó este canto con la promesa de despertar la fe más intensa en quienes lo recitaran. Y así fue. Las primeras hermanas sentían arrebatos místicos, visiones, éxtasis. Creyeron que era un regalo divino. ¿Y no lo era?, pregunté con voz quebrada. Hermana Inés me miró con ojos húmedos. Era un pacto. A cambio de ese fervor, una de nosotras debía convertirse, cada generación, en el receptáculo del salmo, una elegida o una condenada. Sentí el frío atravesarme como un cuchillo. ¿Y qué ocurrió con ellas? La anciana apartó la vista. Algunas murieron en plena oración, consumidas por el fuego de sus propios cuerpos. Otras,
simplemente desaparecieron, como si el salmo las hubiera devorado desde dentro. Tragué saliva. La respiración me pesaba. Comprendí entonces lo que quería decir. Yo había sido elegida. Hermana Inés me acarició el rostro con una ternura extraña. Escúchame, Clara. Aún puedes resistir. Pero si lo recitas una vez más, ya no habrá retorno. Yo asentí, aunque mis labios ardían por repetirlo allí mismo. El salmo no era solo una condena, era también un placer que me atraía como un abismo. Esa noche, mientras me arrodillaba en mi celda, la voz volvió a mi oído, más clara que nunca. Resistir no es fe, Clara. Rendirse es oración. Y supe, con terror y deseo entrelazados, que mi destino ya estaba escrito en aquellas palabras prohibidas. Capítulo 8. La noche de los suspiros. Esa noche el convento entero parecía respirar conmigo. El aire estaba denso, cargado de un silencio expectante. Me encerré en mi celda, con la vela ardiendo como único testigo, y abrí el libro. No quise resistir. La tentación había dejado de ser un enemigo y se había convertido en una promesa. Me arrodillé, acerqué mis labios a las palabras rojas y comencé a recitar. Apenas pronuncié los primeros versos. El temblor recorrió mi piel como un fuego líquido. Mis dedos se aferraron al suelo, y un suspiro me escapó del pecho, profundo, imposible de contener. Pero lo que no sabía era que mi suspiro no quedó dentro de esas 4 paredes. El sonido atravesó los muros de piedra, se coló por los pasillos oscuros y se extendió como un eco viviente. Las hermanas, que dormían en sus celdas, comenzaron a despertar una a una. Algunas juraron haber escuchado un gemido entrecortado, como el de una mujer rezando y pecando al mismo tiempo. Otras dijeron que parecía el lamento de un ángel herido. Todas, sin embargo, sintieron lo mismo, miedo. Yo, dentro de mi celda, ya no podía detenerme. Cada palabra del salmo me arrancaba otro suspiro, más largo, más húmedo, más cargado de un deseo que me desbordaba. El hábito se me pegaba a la piel, mi cuerpo se arqueaba sin control, y la voz que me acompañaba en la penumbra repetía conmigo, envolviéndome en un coro invisible. Bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu, susurramos al unísono. En el pasillo, pasos se acercaban. Escuché como las hermanas murmuraban oraciones apresuradas, golpeando las puertas con miedo. Una gritó, «Alguien está en pecado». Se escuchan suspiros desde la celda de Clara, pero yo ya no era Clara, no del todo. En ese instante, mi voz se mezcló con la del espíritu, y juntas formamos un suspiro tan largo que hizo vibrar los vitrales de la capilla. La vela se apagó, y en la oscuridad, el susurro final fue tan nítido que cualquiera habría jurado escucharlo. Ahora todas saben que estoy aquí. Al día siguiente, los pasillos estaban impregnados de silencio. Ninguna hermana se atrevía a mirarme a los ojos. Pero yo lo sabía, habían escuchado mis suspiros. Habían sentido el temblor. Y aunque me juzgaran en secreto, en lo más profundo, una duda se encendía en cada una de ellas. ¿Era pecado, o era una nueva forma de oración? Capítulo 9. El confesor marcado. El padre Miguel me llamó al confesionario al amanecer, con el rostro más pálido que la cera de las velas. Sus ojos no podían ocultar el cansancio. Había pasado la noche en vela, quizá rezando por mí, quizá luchando contra lo mismo que lo consumía. Clara, dijo en voz baja. Apenas cerró la puerta. Lo que ocurrió anoche, los suspiros, el convento entero los escuchó. Yo bajé la cabeza. El silencio me pesaba más que cualquier acusación. Pero entonces él extendió la manga de su sotana y me mostró algo que me heló la sangre, líneas rojas, como cicatrices frescas. Recorrían su piel desde la muñeca hasta el codo. Eran marcas que parecían haber sido escritas con fuego. Las sentí arder mientras tú recitabas, confesó. No estaba en tu celda, pero tus palabras llegaron hasta mí. Me llevé las manos a la boca, horrorizada. Pero en el fondo, una chispa de placer me recorrió. El salmo no solo me poseía a mí, ahora él también lo llevaba dentro.
El padre Miguel intentó recomponerse, apretando el crucifijo en su mano. Esto es obra del demonio. Debemos destruir ese libro antes de que nos consuma a los dos. Quise responder, pero mis labios se adelantaron. Pronunciaron el verso sin que yo lo ordenara. Bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu. El padre retrocedió como si lo hubiera golpeado una ráfaga de viento. Sus marcas ardieron. Lo vi. Y sus labios, aunque temblaban para rezar un Ave María, se entreabrieron en un suspiro que no era oración, sino un gemido reprimido. Nos quedamos en silencio, mirándonos. En sus ojos había lucha, la fe contra un deseo prohibido, y comprendí con espanto que no luchaba solo contra el demonio, sino contra sí mismo. Clara, murmuró, la voz quebrada. Cada vez que escucho tu voz, siento que pierdo a Dios y me acerco a algo que no sé nombrar. Las marcas en su piel brillaban con un rojo más intenso, como si respondieran al latido de mi corazón. Yo quise huir, pero mis rodillas se clavaron en el suelo. El aire estaba cargado, espeso, como si en ese confesionario hubiera más de 2 cuerpos respirando. Y entonces lo supe, el Salmo había escogido no solo a una víctima, sino a un testigo. Un cómplice. El padre Miguel estaba marcado, atado a mí por las mismas palabras que nos condenaban. Cuando salí del confesionario, aún temblando, escuché su voz detrás de mí, ahogada y rota. Clara, si seguimos así, no seremos ni de Dios ni del demonio, seremos del Salmo. Capítulo 10. La tentación en el altar. El día de la misa mayor llegó con un aire denso, como si hasta el cielo supiera lo que iba a ocurrir. Las campanas sonaban más graves de lo habitual, y cada golpe me atravesaba el pecho como un presagio. Yo me sentía febril, con el salmo palpitando en mi garganta, reclamando salir aunque intentara sofocarlo. La iglesia estaba llena, hermanas, fieles y el propio padre Miguel, que desde el altar me observaba con una atención que apenas podía disimular. Yo trataba de mirar al suelo, pero en cuanto mis ojos rozaron el crucifijo, lo sentí, un llamado ardiente, una fuerza que me empujaba hacia adelante. Cuando llegó el momento de arrodillarnos, mi cuerpo no respondió como el de las demás. En vez de inclinarme en silencio, mis labios se abrieron solos. Bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu. El murmullo resonó en toda la capilla. El coro cayó. El padre Miguel me miró, lívido, pero incapaz de detenerme. Yo continué, cada verso más fuerte, mientras un temblor recorría mis brazos, mis piernas, mi espalda. De pronto, el crucifijo sobre el altar comenzó a vibrar. Al principio creí que era mi imaginación, pero todos lo vieron, la madera crujió, y del costado de Cristo brotó un hilo oscuro, espeso. No era vino. Era sangre. Un grito se escapó de las hermanas más jóvenes. Los fieles se persignaron con horror. Algunos huyeron hacia la puerta, otros cayeron de rodillas implorando perdón. Yo, en cambio, estaba atrapada en un éxtasis imposible. El salmo fluía de mi boca como un río indomable, y con cada palabra, la sangre en el crucifijo aumentaba, goteando sobre el mantel del altar, manchando las manos del sacerdote. El padre Miguel intentó detenerme, pero en cuanto se acercó, sus marcas brillaron bajo la sotana y un suspiro quebró su voz. Clara, basta, exclamó, aunque su mirada decía lo contrario, miedo y deseo entrelazados, como cadenas invisibles. El suelo retumbó con un crujido sordo, las velas estallaron en chispas. Yo temblaba de rodillas, entre suspiros, mientras el susurro invisible me acompañaba. Sigue, que tu fe se mezcle con tu carne. Y seguí, no por voluntad, sino porque ya no me pertenecía. El salmo era mi dueño, y en ese altar manchado de sangre, todos lo comprendieron, la tentación ya no estaba fuera, estaba dentro de mí, creciendo con cada palabra. El crucifijo lloraba sangre, el sacerdote ardía en silencio, y yo sentí que había tocado algo más alto que el cielo, y más bajo que el infierno. Capítulo 11. El pacto revelado.
El convento estaba sumido en un caos silencioso después de la misa. Nadie se atrevía a hablar del crucifijo sangrante, pero todas lo habían visto. El rumor se extendía como un veneno. Clara estaba marcada, y el salmo era su arma y su condena. Esa noche, la hermana Inés volvió a buscarme. Sus pasos eran lentos, pero sus ojos brillaban con un conocimiento que hasta entonces había ocultado. Me llevó a las catacumbas bajo la capilla, un lugar al que pocas hermanas habían bajado alguna vez. El aire allí era húmedo, cargado de incienso viejo y polvo de siglos. «Es hora de que lo sepas todo», susurró. Sacó una llave oxidada y abrió un cofre de madera ennegrecida. Dentro había pergaminos con símbolos extraños, escritos en una mezcla de latín y una lengua que no reconocí. Entre ellos, un documento amarillento, sellado con cera rota. La anciana lo desenrolló y comenzó a leer. Nosotras, fundadoras de este convento, aceptamos el don de aquel que descendió con alas manchadas. Nos entrega un salmo que encenderá la fe y el fervor en nuestras carnes, a cambio de que cada generación ofrezca un cuerpo dispuesto a temblar entre suspiros, hasta que la última palabra sea pronunciada. Sentí la sangre huir de mi rostro. No era una revelación, era una sentencia. El espíritu que trajo el salmo nunca fue un ángel, continuó Inés. Era un ser que se alimenta de la devoción y del deseo. Durante siglos, hemos ocultado su pacto, sacrificando a una de nosotras para que las demás pudieran mantener la ilusión de santidad. Yo retrocedí, horrorizada. ¿Y por qué yo? La anciana me miró con compasión amarga. Porque el salmo te eligió. Desde el instante en que lo leíste, ya no hubo regreso. Las paredes parecieron temblar con nuestras palabras. Sentí un murmullo subiendo desde el suelo, como si las piedras mismas recordaran cada gemido, cada rezo de las elegidas anteriores. Algunas intentaron resistir, añadió. Murieron jóvenes, consumidas por la fiebre. Otras se entregaron, y sus cuerpos desaparecieron como humo en el altar. Me llevé las manos al pecho, jadeando. Todo lo que había sentido, la mezcla de placer y oración, la culpa y el ardor, no era mío. Era parte de ese pacto ancestral. La hermana Inés me tomó las manos con una firmeza sorprendente. Clara, escucha, el salmo aún no ha sido completado. Si llegas a pronunciar la última palabra, no solo tú caerás, sino todo el convento contigo. Sus ojos viejos brillaban con lágrimas. No permitas que el pacto se cumpla, o nos arrastrará a todas. Pero mientras ella hablaba, yo sentía el eco del salmo ardiendo en mi garganta, repitiendo como un amante impaciente: sigue, Clara, sigue. Capítulo 12. El beso de lo prohibido. Esa noche, mientras las campanas del convento anunciaban el último rezo, yo permanecí encerrada en mi celda, incapaz de pronunciar una sola oración común. El salmo ardía dentro de mí como una llama devoradora, y cada vez que trataba de resistirlo, mis labios se abrían solos, sedientos de repetirlo. Me arrodillé frente al libro abierto, la vela iluminando las letras rojas que parecían palpitar como una herida viva. Recordé las palabras de la hermana Inés: si lo completas, todas caeremos contigo. Pero en mis oídos resonaba una voz distinta, grave, ardiente, que susurraba: no luches más, ríndete. Rezar también es entregarse. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. Mis dedos rozaron las páginas y el temblor me sacudió con violencia, arrancándome un gemido ahogado. El hábito se me pegaba al cuerpo, y en ese instante comprendí que no estaba sola. El aire se volvió más denso, cargado de una presencia invisible, tan cercana que juraría sentir un aliento sobre mis labios. Y entonces ocurrió: mi boca comenzó a pronunciar el salmo sin mi permiso, y en el eco de cada palabra se mezclaba otra voz, más profunda, más íntima, repitiendo conmigo como si fuéramos uno solo: bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu. Cerré los ojos, y lo sentí, un beso, no en mi piel, no en la carne, sino en el alma,
como si lo prohibido hubiera atravesado mi pecho y reclamara mi fe a través de un contacto invisible, dulce y brutal al mismo tiempo. Mi cuerpo se arqueó, mis rodillas se clavaron en el suelo frío, y un suspiro escapó de mí como una confesión. Era un beso que no debía recibir, pero que ansiaba con toda mi alma, un beso hecho de palabras, de suspiros y de fuego. Cuando abrí los ojos, vi mi reflejo en el espejo de la celda. No era la Clara obediente ni la monja temerosa, era esa otra mujer, la que ya había visto antes, los labios encendidos, la mirada febril, y la sonrisa de quien se sabe elegida por algo más grande y más oscuro que Dios. Ahora eres mía, susurró la voz en mi oído, tan cerca que mis labios lo repitieron como un eco. Me derrumbé sobre el suelo, jadeando, con lágrimas de culpa y placer corriéndome por el rostro. Sabía que había dado un paso del que no había regreso. Ese beso invisible había sellado mi destino. El Salmo no solo vivía en mí, ahora yo era el Salmo. Capítulo 13. La posesión en la misa mayor. La misa mayor llegó con el aire cargado de presagios. Desde el amanecer, el convento estaba envuelto en un silencio extraño, como si las paredes mismas aguardaran lo inevitable. Yo caminé hasta la capilla con el hábito temblando contra mi piel, sintiendo que cada paso me llevaba a un destino escrito siglos atrás. El padre Miguel estaba en el altar. Sus ojos buscaban los míos con una mezcla de súplica y miedo, pero también con esa chispa secreta que lo había marcado desde que oyó el salmo por primera vez. Las hermanas llenaban los bancos, sus rostros tensos, rezando sin convicción. Todas sabían lo que estaba a punto de suceder. Cuando las campanas sonaron y el coro entonó el canto inicial, mi cuerpo ya no me pertenecía. Mis labios comenzaron a moverse solos. Al principio fue un murmullo, pero pronto mi voz retumbó por toda la nave. Bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu. El eco fue devastador. Las velas estallaron en chispas. Los vitrales vibraron como si estuvieran a punto de romperse. El coro cayó de golpe, y un gemido colectivo surgió entre las hermanas. Un lamento que no era del todo humano. Yo temblaba de rodillas frente al altar. Mi voz se entrelazaba con otra más grave, invisible, formando un dúo de plegarias imposibles. El crucifijo sangraba de nuevo, pero esta vez las gotas caían como lluvia, manchando el mantel blanco de rojo oscuro. El padre Miguel intentó alzar la hostia para detener el caos, pero sus manos ardieron, sus marcas brillaron como brasas, y un grito se le escapó, quebrado entre dolor y deseo. Se tambaleó, jadeando, incapaz de resistir el salmo que lo atravesaba también a él. Las hermanas comenzaron a huir, algunas llorando, otras desmayadas, pero yo no podía detenerme. Cada verso salía más fuerte, más ardiente, hasta que sentí mi garganta desgarrarse. Era como si una fuerza hablara a través de mí, usando mi voz, mi aliento, mi carne. Entonces ocurrió. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse solas. Rezaban, se arrodillaban. Algunas gemían, otras reían con voces de ultratumba. El suelo vibró bajo nuestros pies, y tuve la certeza de que un portal invisible se abría en medio del altar. «Clara, basta», gritó el padre Miguel, con lágrimas en los ojos. «Detente antes de decir la última palabra». Pero ya no era yo quien hablaba. El salmo fluía imparable, y mi cuerpo se arqueaba en un éxtasis que era tanto sagrado como maldito. Entre suspiros y gritos, comprendí la verdad, ya no había vuelta atrás. La misa se había convertido en posesión, y yo era el cántaro roto por el que lo prohibido entraba al mundo. Capítulo 14. El juicio del confesor. El convento era un caos después de la misa. Las hermanas se refugiaban en los pasillos, llorando y rezando sin voz. El crucifijo seguía manando gotas espesas que caían sobre el altar, como si la herida de Cristo se hubiera abierto de nuevo. Y yo permanecía arrodillada, exhausta, con la boca aún húmeda de palabras que no me pertenecían. El padre Miguel bajó del altar con pasos vacilantes. Su sotana estaba manchada de sangre,
y sus manos ardían con las marcas que se extendían hasta sus hombros. Su mirada me buscó entre el humo de las velas apagadas. No era la mirada de un juez, sino la de un hombre desgarrado. Clara, su voz temblaba. Lo que has liberado nos arrastra a todos. Yo lo miré, incapaz de responder. Dentro de mí, el salmo seguía susurrando, como un amante que no deja dormir. No temas. Entrégate. El sacerdote se arrodilló frente a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío, y en sus ojos había un abismo, fe rota, deseo reprimido, miedo y entrega mezclados como vino y agua. Tengo dos caminos, dijo, con lágrimas en las mejillas: exorcizarte, aunque me cueste el alma, o rendirme contigo y dejar que el salmo nos consuma a los dos. Sentí un escalofrío recorrerme. Mis labios se movieron solos y murmuré: si luchas contra él, perderás. Si te entregas, rezaremos juntos. El padre Miguel apretó los dientes, como si esa simple frase hubiera abierto la grieta final en su fe. Levantó el crucifijo, intentando imponérmelo, pero en cuanto lo acercó a mi frente, la cruz ardió en sus manos y lo obligó a soltarla. Cayó al suelo, resonando como un juicio que nadie podía detener. El sacerdote gimió de dolor, pero su gemido se transformó en un suspiro, idéntico al mío. Nos miramos, atrapados en el mismo temblor, y en ese instante comprendimos, no éramos enemigos, éramos prisioneros del mismo pacto. Miguel cerró los ojos y apoyó su frente en la mía. Dios me ha abandonado, o yo lo he abandonado a él. Y yo, con voz quebrada entre placer y llanto, respondí: no es abandono, es el juicio. Las sombras de la capilla se agitaron como testigos. El eco del salmo llenó nuestras bocas sin que nadie lo recitara en voz alta, y supe que el Padre había tomado su decisión. No me salvaría. No podía. Ya éramos dos en un mismo suspiro. En ese instante, el juicio no vino del cielo ni del infierno. Cayó sobre nosotros mismos. Capítulo 15. La última palabra. La campana del convento repicó a medianoche, aunque nadie la había tocado. El sonido atravesó los muros como un lamento metálico, anunciando que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Yo me encontraba de pie frente al altar, con el libro abierto, mientras el padre Miguel, arrodillado a mi lado, luchaba inútilmente contra el mismo temblor que nos consumía. Las hermanas se agolpaban en los pasillos, algunas llorando, otras rezando entre dientes, pero ninguna se atrevía a entrar en la capilla. Sabían que la batalla ya no era suya, era nuestra. El salmo ardía en mi garganta, exigiendo salir. Sentí mi cuerpo inclinarse hacia adelante, mis labios entreabriéndose como pétalos forzados por una tormenta. Cada verso caía sobre las piedras como un golpe de martillo. Bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu. El crucifijo sangraba a borbotones, tiñendo de rojo el mantel del altar. Las sombras de las paredes se agitaron como un coro blasfemo, repitiendo conmigo cada palabra. El aire estaba cargado, vibrante, como si el cielo y el infierno respiraran al mismo tiempo dentro de aquella iglesia. El padre Miguel me tomó de los hombros con fuerza. Sus manos ardían, marcadas por brasas invisibles. Clara, detente, suplicó, con voz quebrada. Si dices la última palabra, todo quedará sellado. Yo lo miré, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio deseo. Sabía que quería detenerme, pero también sabía que en el fondo ansiaba escuchar esa última sílaba prohibida. Una lágrima rodó por mi mejilla. No puedo, padre, ya no soy yo. El eco del salmo rugía en mi pecho, empujándome hacia el final. El templo entero temblaba. Las vidrieras estallaron en 1000 pedazos, lanzando colores sangrantes sobre nosotros. Y entonces, entre suspiros y gemidos, pronuncié la palabra final. Un silencio absoluto cubrió el convento. La sangre dejó de fluir. Las sombras quedaron inmóviles, y hasta mi respiración se detuvo. Sentí como si el mundo entero contuviera el aliento. Luego, una explosión de luz oscura brotó del altar, envolviéndome.
El padre Miguel gritó mi nombre, pero su voz se perdió en un torbellino de viento y cenizas. Mi cuerpo se arqueó, mis labios aún húmedos del salmo, y comprendí, no era un fin, era un comienzo. Yo era la última elegida. Yo era la palabra final. Cuando todo se calmó, el convento quedó en ruinas silenciosas. Nadie volvió a ver a Clara ni al padre Miguel. Solo un murmullo quedó suspendido en los muros. Un suspiro eterno que cada noche, a medianoche, vuelve a escucharse. Bendito sea el temblor. Y quienes lo oyen, tiemblan entre suspiros, como si mi voz aún rezara desde un lugar al que ni Dios se atreve a mirar. Epílogo y el eco que nunca muere. Han pasado años desde aquella última misa. El convento quedó abandonado, devorado por el silencio y las malas hierbas. Los vitrales rotos dejaron cicatrices de colores en el suelo, y el altar, ennegrecido, aún conserva manchas que no son de vino ni de cera. Nadie osa entrar de noche. Nadie osa rezar allí. Los peregrinos que llegan a las ruinas cuentan lo mismo, al caer la medianoche. Una campana invisible comienza a sonar. No hay campanario. No hay campanero. Sin embargo, el bronce imaginario resuena con fuerza, anunciando la presencia de lo prohibido. Algunos aseguran haber visto la figura de una mujer arrodillada frente al altar destruido, con el rostro cubierto de sombras y los labios entreabiertos en un rezo interminable. Otros juran que un sacerdote sin rostro camina por los pasillos, con las manos en carne viva, como si todavía llevara las marcas del salmo en la piel. Pero todos coinciden en un detalle: no importa cuán fuerte intentes taparte los oídos, siempre escucharás lo mismo. Un susurro, suave como un aliento en la nuca, que repite una y otra vez: bendito sea el temblor que acerca la carne al espíritu. Quien lo escucha, tiemblan sus rodillas, y el pecho se le sacude como si estuviera rezando contra su voluntad. Nadie puede evitar el suspiro final, ese que mezcla placer y terror. Dicen que Clara no murió, que tampoco fue condenada, que se convirtió en el salmo mismo, un eco eterno que busca nuevas voces, nuevas gargantas, nuevos cuerpos que lo repitan. Y así, el pacto sigue vivo, porque hay palabras que no se pronuncian, son palabras que nos pronuncian a nosotros. En esas ruinas, cada medianoche, el eco sigue rezando. Y si te atreves a escucharlo, puede que tú también empieces a temblar entre suspiros.